Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda clase de Física Fundamental. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de funciones trigonométricas. Existen tres funciones fundamentales y tres recíprocas, las cuales según los datos que tengamos se pueden utilizar para resolver triángulos rectángulos. Es importante que tengamos presente esa consideración que nos sirve para resolver únicamente triángulos rectángulos, es decir, los triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué hacemos para identificar los lados del triángulo rectángulo? Vamos a ver con este ejemplo. Lo que primeramente tenemos que hacer es ubicar en dónde se encuentra el ángulo de 90 grados. Es el que normalmente aparece marcado con un cuadrito. Ese ángulo es igual a 90 grados. Es lo primero que tenemos que hacer. Posteriormente vamos a verificar en dónde se encuentra ubicado el ángulo de referencia. En este caso aparece marcado aquí con rojo, que es el ángulo que nos están marcando. Va a ser el ángulo beta. Y a partir de esa información ya nosotros podemos averiguar primeramente en dónde está ubicada la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a encontrar nosotros siempre frente al ángulo de 90 grados, que es el que les estoy marcando aquí. Otro criterio es que del triángulo rectángulo es el lado de mayor longitud. Ahora vamos a buscar el cateto opuesto. El cateto opuesto lo vamos a encontrar enfrente del ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo beta. Está frente a este ángulo. También puede decirse que es el lado que está más lejano al ángulo beta. Y el ángulo adyacente es el que está a un lado del ángulo que nos están marcando. Vamos ahora a trabajar con este triángulo. Nos están marcando aquí en la parte superior el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y nos van a indicar que el ángulo alfa, en este caso, está marcado aquí con rojo, se encuentra ubicado en esta posición. Los ángulos pueden ser denominados o representados con letras. En este caso, pues estamos utilizando una letra griega que se llama alfa. Vamos a identificar en dónde se encuentra la hipotenusa. Ya dijimos anteriormente que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo o es el ángulo que se encuentra, es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados, que en este caso es este. Entonces decimos que la hipotenusa es el lado de mayor longitud y es el que está frente al ángulo de 90 grados. Y habiendo identificado eso, procedemos a buscar el cateto opuesto o el cateto adyacente. Veamos cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo de referencia. En este caso es alfa. Se encuentra ubicado frente o es el lado más lejano del ángulo alfa. Cateto opuesto entonces es el lado que está frente al ángulo X, el más lejano. Y finalmente el cateto adyacente es el que se encuentra a un lado, que no va a ser la hipotenusa por supuesto, el ángulo que se encuentra a un lado o es contiguo o es el que está más cercano al ángulo alfa. Hay tres funciones que son las más importantes en trigonometría: el seno, el coseno y la tangente. Cada una es la longitud de un lado dividida entre la longitud de otro. En este caso, ya aparece en esta tablita, en donde dice que la secante es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno resulta de dividir el cateto adyacente dentro de la hipotenusa. Y la tangente es dividir el cateto opuesto dentro del valor del cateto adyacente.
Hay otras tres funciones que aparecen aquí en su pantalla, pero vamos a manejar nosotros las tres primeramente mencionadas. Vamos ahora a identificar las funciones principales, las fundamentales en este triángulo que tenemos en la pantalla. Verificamos primeramente los valores que nos están dando. Nos dicen que la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, mide 5 centímetros. El cateto opuesto, que es el que está enfrente a este ángulo, que es el más lejano, mide 3 centímetros. Y el cateto adyacente, es decir, el que está al lado de este ángulo, mide 4 centímetros. Vamos a identificar primeramente lo que es la función seno. La función seno nos dice que es dividir el cateto opuesto dentro de la hipotenusa. ¿Cuánto vale nuestro cateto opuesto? Vale 3 centímetros. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 5 centímetros. Entonces lo podemos representar de esta manera. 3 centímetros, que es el valor del cateto, dentro de 5 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. El coseno nos dice que resulta de dividir el cateto adyacente dentro de la hipotenusa. Identificamos cuál es nuestro cateto adyacente, ya lo tenemos aquí, equivale a 4 y 5 centímetros, que equivale la hipotenusa. Y nos quedaría ya de esta manera. Veamos ahora la tangente. La tangente de beta, en este caso, que es el ángulo que nos están marcando, dice que resulta de dividir el cateto opuesto dentro del valor del cateto adyacente. Y la fórmula queda de esta manera. Hay un modo, yo considero que es bastante útil y práctico para que se nos queden a nosotros estas tres fórmulas. Y resulta de decir coca, coca, hip, hip. Véanlo porfa de nuevo. Coca, coca, hip, hip. De nuevo. Coca, coca, hip, hip. Y de esa forma nos queda a nosotros ya representada cada una de las fórmulas. El seno es dividir el cateto opuesto dentro de la hipotenusa, que es la que nosotros tenemos aquí. La fórmula del coseno dice que es dividir el cateto adyacente dentro de la hipotenusa, que es lo que ya tenemos aquí. Y la cotangente ya nos aparece representada aquí, que es dividir el cateto opuesto dentro del cateto adyacente. Vamos ahora a utilizar ya una de las fórmulas y vamos a encontrar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. Es importante, por favor, que determinemos con cuidado la fórmula que vamos a usar de acuerdo a los datos que nos proporcionan. Vamos a ver este triángulo rectángulo. Ya nos están marcando aquí en dónde se encuentra el ángulo. A partir de esta información y del ángulo recto, nosotros podemos determinar, primeramente la hipotenusa la vamos a ubicar siempre frente al ángulo de 90 grados. Entonces, el valor que nosotros necesitamos averiguar es el de este lado del triángulo. Frente al ángulo que aquí aparece marcado en rojo, que en este caso es este es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente será entonces este. Nos están diciendo que el ángulo beta, necesitamos esa información, equivale a 36.86 grados. Y nos dicen que este cateto mide 3 centímetros. ¿Qué cateto es este? ¿El opuesto o el adyacente? Es el opuesto. ¿Por qué? Porque se encuentra frente al ángulo de referencia, que en este caso está marcado con la letra beta y que equivale a 36.86 grados. Entonces, hacemos una tabla en donde anotamos los datos que nosotros tenemos. Ya apareció en la parte superior de su pantalla.
nos dice que el ángulo beta es igual a 36.86 grados. Nos dicen que el cateto opuesto equivale a 3 centímetros. Y nos están pidiendo el valor de la hipotenusa. Ahora entonces tenemos que verificar dentro de las tres fórmulas que ya les di anteriormente cuál es la que podemos aplicar para encontrar el valor de la hipotenusa. Verifiquemos la función tangente. La función tangente nos pide el valor del ángulo, si lo tenemos. Nos pide el valor del cateto opuesto, lo tenemos también. Y el valor del cateto adyacente no lo tenemos. Y como lo que queremos ubicar es la hipotenusa, entonces esa fórmula nosotros no la vamos a utilizar. Veamos ahora la función coseno. Ese sí tiene para encontrar el valor de la hipotenusa. Tenemos el valor del ángulo, pero no tenemos el valor del cateto adyacente. Entonces esta fórmula tampoco la podemos utilizar. Y finalmente veamos la fórmula de función seno. Tenemos el valor del ángulo, tenemos el valor del cateto opuesto y con ese podemos verificar el valor de la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Pues vamos a sustituir. El ángulo beta equivale a 36.86 grados y el cateto opuesto equivale a 3 centímetros. Sustituimos nuestra fórmula y nos queda de esta manera. Dice que el seno de 36.86 grados es igual a dividir 3 centímetros dentro del valor que desconocemos, que en este caso es la h. Para encontrar este valor necesitamos despejar en nuestra fórmula la letra h. Esta que en este caso está aquí dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y nos quedaría de la siguiente manera: el seno del ángulo de 36.86 grados por h, que ya ven aparece aquí, es igual a 3 centímetros. Ahora vamos a dejar sola únicamente a h y este valor lo pasamos al otro lado. Aquí multiplica, a este lado pasa a dividir. Y nos quedaría de esta manera. Nos dice que hipotenusa, que desconocemos su valor, es igual a 3 centímetros dividido el seno de 36.86. ¿Qué vamos a hacer ahora? En nuestra calculadora vamos a verificar cuál es el seno de 36.86 grados. Y el resultado es de 0.60. Ahí les representé en una calculadora que lo que nosotros tenemos que presionar es donde dice sin, que es de seno, ¿verdad? Marcamos el valor de 36.86 grados y nos da como resultado, en este caso, 0.60. Nuestra fórmula queda de esta manera. Resolvemos la división de 3 centímetros dividido dentro de 0.60 y eso nos va a dar como resultado que la altura equivale a 5 centímetros. No les dejo ejercicios en este video. Verifican la plataforma por actividades y tareas, y el pensamiento que les dejo el día de hoy es de Ogmandino y dice: el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Recuerden, jóvenes y señoritas, tienen la oportunidad de volver a ver el video para aclarar sus dudas e inquietudes. Gracias por su atención. Hasta la próxima.